Ok, este ejemplo dice, se tiene un circuito con los siguientes componentes, un capacitor de 200 microfaradios cargado a 5 volts y una resistencia de 1000 ohms. ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse? ¿Cuál es la carga del capacitor después de 1000 segundos? ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar a un voltaje de 4 volts? Aquí vamos a tratar de responder a estas preguntas. Primero que nada, pues podemos saber que es un circuito RC en fase de descarga. ¿Por qué? Porque el capacitor inicialmente tiene energía, porque tiene un voltaje, y eso se lo va a proporcionar a la resistencia. Aunque no es necesario, podemos dibujar el circuito. Este sería nuestro capacitor, y por aquí tendríamos la resistencia. Capacitor, resistencia. No hay una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque el capacitor va a ser el que va a entregar su energía a la resistencia. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa energía? Porque entre antes la va entregando, se va descargando. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse? Pues nosotros ya sabemos esa respuesta. Un capacitor tarda en descargarse 5 constantes de tiempo. ¿Y qué es una constante de tiempo? Una constante de tiempo es R por C, es decir, el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Para este ejercicio es R es 1000, 1 por 10 a la 3, y C es 200 microfaradios. El prefijo micro indica por 10 a la menos 6. Entonces estaríamos hablando de 200 por 10 a la menos 6. Esto pues nos daría 200 por 10 a la menos 3. O lo que sería igual a 0.2 segundos. Ok, este no es el tiempo que tarda en descargarse, esta es la constante de tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse? Dijimos que son 5 constantes de tiempo, entonces sería 5 por lo que acabamos de encontrar, y esto nos da 1. Entonces nuestro capacitor tarda 1 segundo en descargarse. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta pues, puede parecer un poco más complicada. ¿Cuál es la carga del capacitor después de 1 milisegundo? Pues en clase realmente no vimos una ecuación para obtener la carga del capacitor en el tiempo. Sin embargo, lo podemos hacer directamente. ¿Cómo? Pues nosotros sabemos calcular el voltaje del capacitor en el tiempo, que es el voltaje del capacitor, es igual a el voltaje inicial, el que tiene el inicio, por la exponencial de menos t sobre RC, donde t es el tiempo que nos interesa. En este caso sería 1 milisegundo. Eso nos daría el voltaje, pero una vez que tenemos el voltaje, recordemos que tenemos otra pequeña ecuación que dice que la carga de un capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, una vez que tenemos el voltaje, simplemente lo multiplicamos por el valor de la capacitancia, que son los 200 microfaradios. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Y cómo quedaría? Si juntamos ambas ecuaciones, tendremos que la carga del capacitor en 1 milisegundo, 0.001 segundos, es igual a la capacitancia por el voltaje inicial por E a la menos T RC. Ahora bien, sustituimos valores. Estamos hablando de 200 por 10 a la menos 6 por el voltaje inicial, que es de 5 volts, por la exponencial de menos T. T, estamos interesados en el tiempo de 1 milisegundo, 0.001 sobre R por C, que ya sabemos que R por C es 0.02. Ok, pues metemos todo esto a la calculadora y nos daría aproximadamente 995 por
10 a la menos 6. Es redondeado. ¿Qué es? Coulombs. Pero acabamos de mencionar que el prefijo por 10 a la menos 6 es micros, entonces esto lo podemos reescribir como 995 microcoulombs. Y esa sería la respuesta de la segunda pregunta. Por último, nos dice, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar a un voltaje de 4 volts? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que hacer un poquito de álgebra, hacer un poquito de despejes. Como pues nosotros ya sabemos la ecuación del voltaje del capacitor. Vamos a trabajarlo acá. Voltaje inicial por exponencial de menos t sobre RC. Nos interesa el tiempo, porque ya sabemos el voltaje. Queremos saber cuánto tardan 4 volts, entonces BC va a ser 4. Lo que nos interesa es saber el tiempo. Entonces hay que despejar ese tiempo. ¿Cómo lo haríamos? Pues primero esta B inicial que está multiplicando la pasamos dividiendo. Tendríamos exponencial de menos t sobre RC es igual a BC sobre BO. Hay que eliminar la función exponencial. Recordemos que eso lo hacemos aplicando logaritmo natural. Logaritmo natural y exponencial se eliminan y simplemente nos quedaría menos t sobre RC. Pero del lado derecho sí queda el logaritmo natural. Y por último, pues este RC que está dividiendo, la pasamos a otro lado multiplicando, y este menos también lo pasamos del otro lado. Tiempo va a ser igual a menos RC, logaritmo natural de BC sobre... Ahora sustituimos valores. R por C ya dijimos que es 0.2. Y logaritmo natural de BC. BC estamos interesados en un voltaje del capacitor de 4 volts. Sobre VO. VO es el voltaje inicial, el que tenía el capacitor al inicio, y dijimos que es de 5 volts. Ya que tenemos todo esto, pues lo metemos a la calculadora y nos da un valor aproximado de 0.046. Si no sé, 0.44 segundos. Y estos serían nuestros resultados del ejemplo. Ahora tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 10 volts, un capacitor de 1000 microfaradios que está descargado y una resistencia de 2000 ohms. Las preguntas son, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse? ¿Cuál es el voltaje máximo? ¿Cuál es la carga del capacitor después de un milisegundo? ¿Y cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar a 4 volts? Son preguntas muy similares al ejemplo anterior. La única diferencia que tenemos aquí es que es un capacitor en fase de carga. ¿Cómo sabemos eso? Porque nuestro circuito tiene una fuente de voltaje. Y además, pues nos está diciendo explícitamente que el capacitor está descargado. Entonces se va a cargar. Entonces tengo una resistencia, un capacitor y una fuente de voltaje que le llamaremos BS. Vamos por el primer ejemplo. Por la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse? Pues sabemos que tarda 5 constantes de tiempo, 5 tau. No hay mucho que hacer ahí. Y también sabemos que un tau es igual a R por C. Entonces en este caso sería el valor de la resistencia, que son 2000, por el valor del capacitor, que es 1000 microfaradios, 1000 por 10 a la menos 6. Esto pues nos daría 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la 3 por 1000 por 10 a la menos 6, nos daría 2000 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 2. Entonces una constante de tiempo es igual a 2 segundos, lo que implica que 5 constantes de tiempo va a ser igual a 5 por 2, 10 segundos. El capacitor podemos considerarlo completamente cargado después de 10 segundos. Segunda pregunta, ¿cuál es el voltaje máximo que alcanza el capacitor? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos enfoques. El enfoque, pues con ecuaciones, pues nosotros sabemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a
el voltaje de la fuente que multiplica a 1 menos la exponencial de menos t sobre RC. Esa es la ecuación que necesitamos. Después, ¿qué pasa? Sustituimos valores y en t, pues podemos poner los 10 segundos que acabamos de calcular. 10 segundos o cualquier valor superior a 10 segundos. Porque sabes que una vez que después de los 10 segundos, pues el capacitor ya va a estar completamente cargado, ya no va a variar sus valores. Pueden hacer eso y obtener un valor, o podemos hacerlo intuitivamente y saber, ok, si el capacitor está conectado a una fuente de 10 volts, la fuente de 10 volts le va dando su energía al capacitor hasta que llegue al mismo voltaje. Entonces el capacitor no puede superar esos 10 volts. También se va a quedar a 10 volts. No tendría sentido que el capacitor llegue a un voltaje mayor si lo estamos conectando a una fuente de 10 volts. Entonces podemos usar cualquiera de los enfoques intuitivamente o meter los valores a la ecuación. Esto simplemente nos dice que el voltaje máximo del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 10 volts. ¿Cuál es la carga del capacitor después de un milisegundo? Ok, para esta siguiente pregunta usamos un enfoque similar al anterior. Sabemos que el voltaje del capacitor será igual a Vs 1 menos E a la menos TRC, y también sabemos que la carga de un capacitor es igual a la capacitancia por voltaje. Si juntamos estas dos ecuaciones, pues tendríamos que la carga en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por todo lo del voltaje, que es Vs 1 menos E a la menos T RC. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente sustituir los valores de C, de Bs y de T, que en el caso de T estamos interesados en un milisegundo. Entonces, si hacemos esto, nos quedaría que el carga del capacitor es igual a capacitancia, 1000 microfaradios, 1000 por 10 a la menos 6, por el voltaje, que es de 10 volts, el voltaje de la fuente, 1 por exponencial de por 1 menos la exponencial de menos t. Estamos interesados en el tiempo de 1 milisegundo, 0.001, sobre r por c, que ya sabemos que r por c es igual a 2. Ahora bien, pues hay que meter todo esto a la calculadora. Nos va a dar un valor aproximado. 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero nosotros sabemos que por 10 a la menos 6 lo podemos sustituir por un micro. Entonces vamos a decir que la carga del capacitor sería aproximadamente 5 microcoulombs. Y la última nos dice cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar a un voltaje de 4 volts. ¿Cómo lo podemos hacer? De la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior, despejamos el tiempo de la ecuación del voltaje. Tenemos que el voltaje del capacitor es igual a voltaje por 1 menos exponencial de menos t sobre RC. ¿Queremos tiempo? Pues lo vamos a despejar. Entonces los mismos pasos, esta vez el que estamos dividiendo, multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, y nos quedaría 1 menos exponencial de menos t sobre RC es igual a BC sobre BS. Ahora, este 1 que está sumando lo voy a pasar a otro lado, menos exponencial de menos t RC va a ser igual a, ¿cuánto dijimos? BC, BS menos 1. Multiplicamos todo por menos 1 para eliminar el negativo del exponencial. Exponencial de menos TRC. 1 menos BC sobre BS. Vamos a aplicar el logaritmo para cancelar el exponencial. Logaritmo natural y exponencial se cancelan y nos quedaría menos TRC. Y del lado derecho sí nos queda el logaritmo natural. Logaritmo natural de 1 menos BC sobre BS.
Y por último, RC que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y también se va a llevar este signo menos. Tiempo es igual a menos RC, logaritmo natural de 1 menos BC sobre BS. Ya tenemos la ecuación que nos queda sustituir todos los valores. Tiempo va a ser igual a menos RC, RC ya dijimos que es 2 segundos, por logaritmo natural de 1 menos voltaje del capacitor, estamos interesados en un voltaje de 4, sobre voltaje de la fuente tiene un voltaje de 10. Entonces eso sería 0.6. Entonces menos 2 por logaritmo natural de 0.6. Y esto nos va a dar aproximadamente pues, un poco más de un segundo. 1.02 segundos. Y esto sería el resultado de nuestro segundo ejemplo. Podemos ver que pues ambos modos parámetros caras son similares, usamos ecuaciones diferentes, pero son la misma lógica, que si quieren el tiempo hay que despejar t, si quieren el voltaje sostienen valores directamente, si quieren la carga multiplican el voltaje por el valor de la capacitancia.